Con esta frase, Juan Luis Guerra retrató la realidad económica de la República Dominicana. A comienzos de la década de los 90, la República Dominicana atravesaba por una de sus peores crisis económicas, ya que inicialmente los precios aumentaban cada día, los salarios apenas alcanzaban para comer y la desigualdad social se hacía cada vez más visible. Fue en este contexto que Juan Luis Guerra y 4.40 lanzaron en 1992 la canción El costo de la vida, una crítica directa a la situación económica y social de su país. Aunque la crisis económica dominicana se hizo más evidente a comienzos de los años 90, la economía ya venía deteriorándose desde años anteriores. Primero por los malos manejos económicos, también por un endeudamiento externo. Sin embargo, en 1990 la situación llegó a su punto más crítico, con una inflación cercana al 80%, también una fuerte devaluación de la moneda y un deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Fue entonces cuando el gobierno de Joaquín Balaguer se vio obligado a aplicar políticas de ajuste estructural bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con el fin de estabilizar la economía y también frenar el colapso total. Tomó 4 decisiones duras pero necesarias, conocido como el paquetazo económico de 1990. Estas políticas buscaban controlar la inflación y también abrir la economía al mercado internacional. Pues tenían una meta de déficit fiscal máximo, o sea, no gastar más de lo planeado, un control de oferta monetaria, o sea, imprimir menos dinero y unas reformas estructurales, o sea, cambiar las leyes económicas. Hubo una reducción de ayudas del gobierno, como a combustibles, a subsidios eléctricos y a los subsidios alimentarios. El peso se devaluó y pasó de 6,85 a 12,6 pesos por dólar, lo que generó un gran impacto en las importaciones. También el gobierno dejó controlar los precios del mercado, por lo que hubo una reducción arancelaria, una apertura comercial y una liberalización de mercados. Sin embargo, durante esta transición, el pueblo fue el que más sufrió en este caso, ya que hubieron varias consecuencias. Primero, un aumento en el desempleo, también hubo un aumento en la pobreza y también en la desigualdad social. Se presentó una crisis inflacionaria. En 1990 hubo una inflación del 80%, se presentó un desempleo del 20% y se devaluó el peso en un 85%. Los alimentos básicos incrementaron en un 100%, los combustibles en un 120% y detrás de estos números había rostros y familias afectadas. Estas familias tenían que elegir entre pagar la luz o comprar la comida. Los ahorros ya no valían nada y muchas personas perdieron su empleo. El pueblo, al verse afectado, generó un día antes de la jornada de 2 días, que dejó un saldo de 11 personas muertas, 109 heridas, 66 comercios saqueados, incendios y En el plano político, el país seguía bajo el gobierno autoritario. Joaquín Balaguer inició este jueves su quinto periodo de gobierno constitucional en medio de la peor crisis económica que ha tenido que enfrentar como gobernante. Al mismo tiempo, el mandatario una estabilidad, su gobierno fue criticado por el uso del clientelismo, también del control político y de la represión en cuanto a las protestas. Por otro lado, en el contexto político y económico, estos dos estaban completamente entrelazados. Mientras que Balaguer intentaba mantener el control, la presión internacional y las dificultades internas que estas experimentaban lo obligaron a tomar medidas impopulares, necesarias para evitar el colapso total de esta economía. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, Juan Luis Guerra lanza El costo de la vida, la cual no era solo una canción, era una radiografía del país hacia el mundo sobre lo que estaba pasando ese momento. En el caso de Colombia, hemos vivido momentos de crisis económicas muy similares a los que se ha enfrentado República Dominicana, especialmente a finales de los años 80 y durante la década de 1990. Uno de los periodos más críticos fue la recesión de 1999 y ha sido considerada la peor en la historia reciente del país. La razón a la que se debe esto es que durante esos años la política monetaria del Banco de la República tuvo que enfocarse en controlar la inflación porque este llegó a superar el 16% en 1998 según las cifras oficiales. Entonces esta situación afectó directamente el poder adquisitivo de los colombianos. Los precios de los bienes básicos subieron un montón mientras que los salarios se estancaron, entonces esto generó una fuerte pérdida de poder adquisitivo y un aumento en la desigualdad social.
Por este mismo lado, el desempleo también alcanzó niveles históricos. En 1999 la tasa llegó al 20%. Y pues esto obligó a muchísimas familias a recurrir a la economía informal o incluso endeudarse para sobrevivir. En un momento el PIB hasta cayó a un menos 4,2%, y pues esto realmente refleja el impacto de la crisis en la producción nacional y el consumo interno. Entonces a Colombia, pues al gobierno colombiano, en respuesta a esto le tocó implementar medidas como el aumento gradual del salario mínimo y pues políticas para estimular el crédito y la inversión, pero los efectos sociales tardaron muchísimos años en recuperarse. Si comparamos esta situación que nosotros vivimos con la de República Dominicana, pues ambos países enfrentaron altas tasas de inflación y desempleo en sus periodos de crisis. Sin embargo, en Colombia el problema se sintió más por la desigualdad estructural y la dependencia del sector informal, mientras que por el lado de República Dominicana el impacto se concentró más en la fluctuación de precios y la pérdida temporal de poder adquisitivo. O sea, en resumen, tanto en Colombia como en República Dominicana han mostrado cómo una crisis económica puede afectar directamente la calidad de vida de las personas, evidenciando la importancia de tener una política monetaria estable y estrategias que protejan el empleo y reduzcan la desigualdad. Colombia también tuvo que enfrentar una crisis económica muy grande en los años 90, pero realmente la pregunta es, ¿cómo hizo el país para poder controlar esta crisis económica, detener la inflación y también proteger a la gente? El gobierno usó dos estrategias muy importantes para poder frenar la inflación en el país. 1. La política monetaria. En 1991 pasó algo muy clave y fue que el Banco de la República se independizó del gobierno. Esto le permitió tener al Banco de la República total control sobre la inflación, sin que el gobierno se metiera por medio. Entonces, esto se hizo a partir de subir a tasas de interés, controlar la cantidad de dinero que se estaba circulando y aplicar una política monetaria mucho más estricta. 2. La política fiscal. El gobierno a nivel fiscal tomó medidas un poco más duras. Por ejemplo, recortaron el gasto público, se implementaron varias reformas tributarias y también se intentaron ordenar las cuentas de Estado. Pero ¿qué pasó? Como la pobreza aumentó, se tuvieron que aprobar varios subsidios, lo cual pues pudo mitigar el impacto, pero igualmente no fue tan efectivo al aplicar estas normas. La inflación sí bajó, pero el desempleo subió y mucha gente sentía que la estabilidad macroeconómica dependía de su propio bienestar. Esto nos sirve para entender que las decisiones económicas nunca nos afectan a todos por igual y que la economía no solamente es cuestión de números, sino también es calidad de vida y es cómo vive la gente en su día a día.